ya hemos mencionado, un sistema es una colección de elementos interactuando. También podemos describir a los elementos como sistemas, los cuales serían subsistemas en relación con el sistema original. Si un sistema se relaciona con otros sistemas, estos podrían considerarse un metasistema. Podemos identificar a los niveles en los cuales describimos sistemas como escalas. El número de escalas que serán útiles dependerá de nuestro propósito, pero por lo menos cuando describimos un sistema son necesarias dos escalas: la de los elementos, o bien nivel micro, y la del sistema, o bien nivel macro. Los elementos a una escala pueden agruparse en módulos, los cuales pueden ser considerados como escalas intermedias o bien niveles meso. Los sistemas pueden ser descritos no solo en términos de sus componentes o subsistemas, también pueden describirse en términos de sus propiedades agrupadas en aspectos de sistema. Veamos un ejemplo. Podemos considerar a una hormiga como un sistema, ya que está compuesta por células. Estas células también pueden considerarse como subsistemas porque están compuestas de moléculas. A otra escala, las hormigas pueden relacionarse con otras hormigas y entonces podemos describir un metasistema, la colonia. En esta descripción hemos identificado 4 escalas: la molecular, la celular, la individual y la social. También podemos identificar módulos entre estas escalas. Por ejemplo, entre la molecular y la celular podemos identificar organelos, entre la celular y la individual podemos identificar órganos o bien partes anatómicas como cabeza, tórax, abdomen, patas, antenas. Entre la individual y la social podemos identificar grupos de hormigas, por ejemplo, soldado, u obreras o larvas. En este ejemplo también podemos identificar aspectos del sistema. Cada hormiga tiene niveles de actividad o reservas de energía, los cuales podemos relacionar con los niveles de actividad y las reservas, ya sea de la colonia o de las células que lo componen. Si se fijan, podemos llamar a una hormiga sistema, subsistema o metasistema, dependiendo de nuestro marco de referencia. Pero como estamos hablando de epistemología, un cambio de descripción no afecta a la hormiga en sí. Al igual que si yo rompo un mapa, no va a pasar nada con el territorio. Un sistema se distingue de su entorno por una frontera, la cual es identificada por un observador. Por ejemplo, como detallaremos en el siguiente módulo, no es obvio decidir si la frontera de una persona es su piel, su ropa, sus dispositivos tecnológicos o bien las bacterias que están dentro y fuera de nosotros. Como cualquier descripción, la mejor frontera dependerá del propósito que tengamos. Tendremos que tomar la misma decisión al describir subsistemas y metasistemas a distintas escalas, pero podemos seguir una regla general. Las interacciones entre los componentes de los sistemas en cada escala deben ser mayores que las interacciones con otros elementos fuera del sistema. Por ejemplo, hay interacciones entre nuestro cuerpo y algún vehículo como una bicicleta o un automóvil, o herramientas como patines, esquís o instrumentos. Sin embargo, estas interacciones son menores y menos intensas que las que hay entre nuestros órganos. De manera similar, las interacciones que hay entre las células de un tejido son más intensas que las interacciones que hay entre células de distintos tejidos. Un concepto interesante que relaciona a un sistema con su entorno es el de la variedad requerida, que fue propuesta por Ross Ashby hace más de medio siglo. La variedad se refiere simplemente al número de estados o configuraciones posibles. Ashby postuló la ley de la variedad requerida para decir que un controlador requiere tener por lo menos la misma variedad que aquello que está tratando de controlar. Por ejemplo, un termostato necesita distinguir la variedad posible de temperatura de su entorno para poder decidir cuándo enfriar, calentar o apagarse. Hay que notar que en muchos casos la variedad de un sistema está determinada por todas las combinaciones posibles de los estados de los elementos de un sistema. Por lo tanto, esta variedad crece exponencialmente con el número de elementos o variables de un sistema. Esta variedad puede medirse en términos de información, la cual detallaremos en otro video de este mismo módulo. Por ahora, veamos un ejemplo. En grupos sociales de humanos, hace miles de años, podríamos decir que un solo líder podía controlar a un grupo social, digamos a una tribu, ya que los grupos paleolíticos tenían una complejidad muy baja. Por lo tanto, el líder podía decirle específicamente a cada individuo del grupo qué era lo que tenía que hacer para asegurar la supervivencia del grupo. Con el desarrollo de la agricultura se empezaron a formar ciudades. Una sola persona ya no podía decirle a todos los ciudadanos qué era lo que debían de hacer para asegurar la supervivencia de la ciudad.
Sin embargo, sí podía decirle a varios líderes qué era lo que tenían que hacer para que los líderes controlaran a distintos grupos de la población o bien aspectos de la ciudad. Esto es una jerarquía. Sin embargo, en años recientes, en parte debido a las tecnologías de información y telecomunicaciones y también a la globalización, la variedad de nuestras sociedades se ha ido incrementando, por lo que las jerarquías ya no son adecuadas para controlar a distintos grupos sociales. Esto es debido a que las sociedades no solo incrementan su variedad, sino que están cambiando a pasos acelerados. Como alternativa, el control social en muchos casos se ha ido distribuyendo. En lugar de tener un líder y muchos seguidores a varias escalas, se ha ido pasando de una jerarquía a una red, donde hay muchos líderes en cada escala que se especializan en distintos aspectos y están relacionados entre sí. Por ejemplo, el colapso de la Unión Soviética se debió en parte a que la jerarquía no pudo enfrentar la variedad requerida de los cambios tanto internos como externos para que su economía pudiese adaptarse. Y no es que las economías actuales no tengan sus problemas, pero estas sí han podido adaptarse a distintos cambios en sus mercados tanto internos como externos gracias a la regulación tanto nacional como internacional y al liderazgo de múltiples actores a distintas escalas. En el video anterior vimos algunos conceptos básicos de los sistemas, pero ¿cómo podemos representar la estructura de un sistema? Una manera de hacerlo es con redes. El estudio matemático de redes inició con teoría de grafos, la cual fue propuesta por Euler hace casi 3 siglos. Un grafo o una red es útil para describir las relaciones entre pares de objetos. Los objetos se representan con nodos o vértices, mientras que las relaciones se representan con ligas o aristas. Tanto los nodos como sus ligas son importantes, ya que un sistema será distinto si cambiamos los elementos, incluso dejando las ligas intactas. Sin embargo, dicho sistema también cambiará si los nodos no cambian, pero sus ligas sí lo hacen. Podemos representar a todo sistema como una red. Esto es posible porque las redes nos ayudan a representar tanto elementos como interacciones. Por ejemplo, en ecología podemos representar qué especies se alimentan de cuáles con una red trófica. Cada nodo representa una especie y cada liga, en este caso dirigida usando flechas, nos dice quién se come a quién. Esto nos permite evaluar qué pasaría si quitamos a una especie o también si agregamos otra que entra en competencia con alguna de las ya existentes. Se puede ver que como hay especies más robustas que otras, a estas les afectaría poco si una especie de la cual se alimentan desaparece. Pero si tenemos que una especie se alimenta solo de otra especie y ésta se extingue, entonces ésta también desaparecerá, lo cual puede desencadenar cascadas de extinción. Las especies que están en posición de desencadenar una cascada se les llama especies clave, ya que aunque tal vez solo afecten a 2 o 3 especies, estas 2 o 3 especies pueden afectar a muchas otras, con lo cual se puede generar una catástrofe. Al analizar una red trófica, no solo podemos identificar qué especies son más robustas o relevantes o frágiles, también podemos comparar distintas redes tróficas para ver cuáles son más robustas o bien más frágiles. Normalmente, las redes tróficas con más diversidad son más robustas, ya que al tener muchas especies en nichos similares, es menos probable que una extinción se propague por toda la red. Podemos usar a las redes para estudiar la estructura u organización de distintos sistemas. Usando el ejemplo del video anterior, podemos estudiar la organización de una sociedad considerando a sus individuos como elementos o nodos y a sus relaciones como interacciones o ligas. Al movernos de escala, módulos pueden ser representados también por nodos, los cuales tendrán ligas en su propia escala. De esta manera podemos observar cómo se relacionan las estructuras de un sistema a escalas múltiples. También podemos usar a las redes para representar la función de los sistemas. En este caso, los nodos pueden representar estados y las ligas las transiciones entre estos estados. La variedad de un sistema será simplemente el número de nodos en la red de estados. Una de las preguntas más relevantes en el estudio científico de un fenómeno es cuál es la relación entre estructura y función. Si usamos redes, podemos construir una red estructural, la cual nos ilustra cómo se relacionan los componentes de un sistema. Pero también podemos construir una red funcional, la cual nos ilustra cómo es que se relacionan los distintos estados de un sistema. Si hacemos un cambio en la red estructural, no es fácil predeterminar cuál va a ser el cambio que habrá si es que hay alguno en la red funcional. Extendiendo el ejemplo anterior, una red trófica nos sirve para representar cierta estructura de un ecosistema, pero también podemos construir otra red funcional
en la cual cada nodo nos representa el estado de todo el ecosistema y podemos ir relacionando cómo un estado nos puede llevar a otro. Por ejemplo, en esta red funcional, un nodo puede ser hay especie A, hay especie B, pero ya no hay especie C, la cual se acaba de extinguir. Este estado nos puede llevar a otro donde todavía hay especie A, pero ya no hay ni B ni C. De esta manera podemos ver qué pasa en la red trófica si quitamos cualquier especie. Las redes, como mencionamos en el video anterior, nos ayudan a representar la estructura de los sistemas, pero también es interesante estudiar cómo es que estos cambian en el tiempo, para describir su dinámica y posibles retroalimentaciones. La dinámica es el cambio en el tiempo. Podría ser interesante estudiar un sistema en un instante, sin embargo, hay pocos sistemas que son estáticos, es decir, que no sufren cambios. Como mencionamos en el video anterior, la dinámica puede representarse con otra red diferente a la estructural. Sin embargo, no es la única manera de representar la dinámica. Ya que el espacio de estados tiende a crecer exponencialmente con el número de variables, en muchas situaciones es difícil visualizar esta red de estados. Otra manera de visualizar la dinámica es simplemente viendo cómo va cambiando el estado en el tiempo, como se hace con un video. La dinámica también puede estudiarse a escalas múltiples, ya que en algunos sistemas los cambios relevantes ocurren a escalas de segundos y en otros tal vez a escalas de años. También hay sistemas donde hay cambios relevantes a escalas múltiples. Por ejemplo, los cambios que se dan en nuestro cuerpo son a escalas múltiples. Nuestras neuronas disparan a escalas de milisegundos, nuestro corazón late o respiramos a escalas de segundos, digerimos comida y dormimos en escalas de horas, nuestros tejidos se regeneran en escalas de días y crecemos y envejecemos en escalas de años. Simplemente el aprendizaje puede darse ya sea en escalas de segundos o también en escalas de años. Un concepto importante del pensamiento sistémico desarrollado dentro de la cibernética es el de retroalimentación. Esta nos dice que el efecto de un elemento de un sistema puede regresar al mismo elemento. Por ejemplo, podemos imaginar que estoy atrapado en el tráfico. Digo imaginar porque me muevo en bicicleta. Los humanos somos animales que tendemos a imitar bastante. Entonces, por ejemplo, si yo empiezo a tocar el claxon de manera desesperada, es muy probable que otros conductores me imiten y también empiecen a tocar el claxon. Si quieren, hagan el experimento. Si hay una masa crítica de conductores desesperados, los claxonazos se propagarán, aunque sea de manera inconsciente, y al haber más gente tocando el claxon, probablemente yo siga tocando el claxon al imitarlos. Esta es una retroalimentación positiva, ya que mi acción de tocar el claxon se propaga por el sistema de conductores a través de nodos desesperados y la acción me vuelve a afectar a mí, por lo que sigo tocando el claxon hasta que haya un cambio que rompa esta dinámica. La retroalimentación positiva puede generar una reacción en cadena, pero también existe la retroalimentación negativa, la cual tiende a minimizar la propagación de los cambios. Tomando otro ejemplo social, también imitamos en la formación de opiniones. Supongamos que tenemos que elegir entre dos opciones, ir a la huelga o no. Hay gente que nunca va a cambiar de opinión, pero otros que sí, y su decisión dependerá en muchos casos de lo que opine la mayoría de las personas con las quienes tienen contacto. Entonces, si por ejemplo yo estoy a favor de ir a la huelga y las personas que están a mi alrededor con las cuales yo tengo contacto también están a favor, será más difícil que yo cambie mi opinión. Esta retroalimentación negativa reduce las probabilidades de que a la larga haya un cambio en la opinión. La retroalimentación negativa tiende a estabilizar la dinámica, ya que inhibe los cambios. Por el contrario, la retroalimentación positiva promueve los cambios. Dependiendo de nuestro propósito, podríamos preferir promover la retroalimentación negativa o positiva o combinaciones de ambas. Un concepto relacionado con la retroalimentación es el de prealimentación. En la retroalimentación, los efectos de un elemento regresan a través de las interacciones que hay en el sistema. En la prealimentación se trata de influir en la dinámica antes de que ocurra cierto evento para poder regular mejor el sistema. Por ejemplo, si el pronóstico meteorológico sugiere que va a llover, yo puedo decidir llevar un paraguas. Si en verdad llueve, tal vez no me moje tanto. En este caso, el pronóstico me prealimenta cambiando mi comportamiento. O bien otro ejemplo, el servicio de mantenimiento que se le da a un avión, automóvil u otra máquina prealimenta el estado futuro de la máquina con la intención de evitar fallas. En otras palabras, la prealimentación trata de influir en el futuro a partir de un estado presente
mientras que la retroalimentación trata de hacer un cambio en el presente a partir de un evento pasado. Los seres vivos constantemente realizamos ciclos de retroalimentación y prealimentación, solo que normalmente los llamamos adaptación y anticipación respectivamente. La adaptación es la habilidad de un sistema para cambiar su estado como respuesta a una perturbación. La anticipación actúa antes de que una perturbación ocurra para preservar al sistema. Tanto la adaptación como la anticipación son necesarias para que un sistema perdure. Sería deseable poder predecir o bien anticipar todo lo que le podría ocurrir a un sistema y así evitar cualquier daño. Sin embargo, debido a la complejidad de un entorno que está cambiando constantemente y a las interacciones, hemos visto que esta predicción es limitada. Para esto es deseable que los sistemas puedan adaptarse a todos aquellos cambios que no sean posibles de predecir. La adaptación y la anticipación nos permiten enfrentar a la dinámica del entorno de un sistema de manera activa. Esto es porque implica cambios en el sistema. Sin embargo, un sistema también puede enfrentar de manera pasiva a la dinámica de su entorno. Intuitivamente, podemos decir que un sistema es frágil si un pequeño cambio genera un gran cambio en el sistema. Por otra parte, podemos decir que un sistema es robusto si el sistema puede resistir grandes cambios preservando su funcionalidad. Por ejemplo, si construimos una torre con cubos, habrá estructuras más frágiles o robustas que otras, las cuales resistirán distintos tipos de perturbaciones, ya sea empujando la torre o quitando alguna pieza. Una torre frágil se caería con un ligero movimiento o quitando cualquier pieza. Por el contrario, una torre robusta necesitaría más fuerza para caerse, tal vez no totalmente, además de que tendrá que quitarse varias piezas antes de que se caiga. Es común pensar que la robustez es lo opuesto de la fragilidad. Sin embargo, Nassim Taleb notó que la robustez es simplemente la falta de fragilidad. Un sistema frágil pierde funcionalidad cuando existen cambios. Un sistema robusto mantiene su funcionalidad en presencia de cambios. Sin embargo, ¿cómo llamamos a un sistema que mejora su funcionalidad cuando hay cambios? Taleb no encontró un término adecuado, por lo que acuñó el término antifrágil. Supongamos que tenemos unas copas de cristal las cuales queremos enviar por mensajería. Al paquete le pondremos etiquetas como frágil, manéjese con cuidado, no golpear. Por otra parte, si tenemos digamos una pieza de hule que es algo robusto y lo queremos enviar por mensajería, no le pondremos ninguna etiqueta porque no afecta en nada si se agita o se golpea el paquete. Pero si el contenido del paquete es antifrágil, le pondríamos etiquetas como tírese, agítese, aplástese. Hay pocos objetos cotidianos que mejorarían su funcionalidad en presencia de ruido o perturbaciones. Sin embargo, cuando empezamos a mirar con más detenimiento a los sistemas a nuestro alrededor, vemos que este no es el caso. Por ejemplo, en medicina se ha estudiado la hormesis, que es la capacidad de un sistema de sobrecompensar positivamente un estímulo negativo. Podemos ver un ejemplo de hormesis con un bebé que crece en un entorno desinfectado, pues no se enfermará, lo cual es positivo. Sin embargo, su sistema inmune no se desarrollará tanto como el de un bebé que juega en la tierra. La exposición temprana a los microbios es más positiva que su ausencia, ya que la respuesta del cuerpo es tal que entrena al sistema inmune para enfrentar futuras infecciones. Por supuesto, demasiada exposición a los microbios también es riesgosa para la salud de los bebés. Podemos ver otro ejemplo de hormesis con el ejercicio. Cuando hacemos ejercicio se incrementa nuestro metabolismo, con lo cual respiramos más y por lo tanto llega más oxígeno a nuestras células, lo cual causa que se oxiden y envejezcan más de lo que harían si no hacemos ejercicio. Sin embargo, nuestro cuerpo, al detectar el incremento de metabolismo, libera antioxidantes, los cuales previenen el envejecimiento celular. Al hacer ejercicio se liberan más antioxidantes de los necesarios para contrarrestar el efecto del incremento de metabolismo, con lo cual, si hacemos ejercicio, vamos de hecho a reducir el envejecimiento celular. Por supuesto, si el ejercicio es excesivo, el envejecimiento celular será mayor que si es un ejercicio moderado. De manera similar a la hormesis, en biología podemos encontrar otros sistemas que son antifrágiles en el sentido de que se benefician del cambio, tales como el cerebro o el corazón, los cuales al detectar cambios pueden practicar su adaptabilidad
y pueden responder mejor a cambios en su entorno que si están expuestos a un medio ambiente regular. Otros ejemplos de antifragilidad pueden verse en educación y en economía, donde los cambios en la primera fomentan la creatividad y en la segunda la innovación. El arte es necesariamente antifrágil, ya que los cambios son necesarios para poder generar obras novedosas. Entonces, nos conviene construir sistemas frágiles, robustos o antifrágiles, que esto dependerá del entorno del sistema. Gregory Bateson definió la información como una diferencia que hace una diferencia. Esto quiere decir que podemos entender la información como algo que puede ser relevante para un sistema. Sin embargo, unas décadas antes, en el contexto de la cibernética, Claude Shannon definió una teoría de la comunicación donde propuso una medida de información. Shannon estaba interesado en la transmisión fiel de datos a través de un canal de comunicación ruidoso. En este sentido, no importaba el significado de los datos, ya que se asumía que este no era un problema de la transmisión, sino la relación entre el emisor y el receptor. La información de Shannon es máxima cuando los datos son casi aleatorios. Esto es porque al casi no haber un patrón en los datos, la información que hayamos recibido no nos será muy útil para predecir qué información recibiremos en el futuro. Por ejemplo, si estamos tirando volados, no importa que tengamos millones de datos, pues estos no nos dirán cuál será el dato del siguiente volado. Por otra parte, la información de Shannon será mínima cuando un solo dato se repite siempre. Si recibimos más datos, estos no nos darán más información, ya que con la información que tengamos en el presente podremos predecir toda la información futura. La información de Shannon nos dice qué tan regular o novedosa es una secuencia de datos. Si es muy regular, la información será baja, ya que se necesita poca información para representar un patrón estático. Por otro lado, si no hay estructura y los datos están desordenados, la información será alta, ya que habrá que representar cada dato explícitamente. Los componentes de un sistema pueden producir información nueva al interactuar. Podemos llamar a esta información emergente, ya que no estaba antes en sus componentes, sino que surge a partir de sus interacciones. Por ejemplo, podemos decir que la vida de una bacteria es emergente, ya que surge a partir de las interacciones de sus componentes, que son moléculas, las cuales no están vivas. Citando a Aristóteles, el todo es más que la suma de las partes. Podemos ver otro ejemplo con el oro. Aunque conozcamos a detalle las propiedades de sus componentes, no podremos predecir cuáles serán sus propiedades a nivel de sistema. Por ejemplo, su conductividad, su maleabilidad o hasta su color. Estos son producto de las interacciones de sus componentes atómicos. O bien, si tomamos las propiedades de una molécula de hidrógeno o de una molécula de oxígeno, podemos conocerlas a detalle, pero estas no nos dirán nada sobre las propiedades de una molécula de agua. Como mencionamos en el video anterior, la información de Shannon puede usarse para medir la novedad de una serie de datos. Por lo tanto, podemos usar esta misma información de Shannon para medir la emergencia. Si un sistema es muy predecible, no habrá información nueva y tampoco emergencia. Pero si un sistema produce información nueva a partir de las interacciones de sus componentes, podemos decir que sí hay emergencia. La emergencia máxima sería cuando la información nueva se genera constantemente, lo cual limita o impide la predicción. Podemos encontrar una relación entre la retroalimentación positiva y la emergencia. La retroalimentación positiva puede generar cambios, los cuales también pueden producir información nueva y emergencia. En algunos casos podría ser deseable tener emergencia para generar cierta novedad. Sin embargo, demasiada novedad podría destruir estructura y organización. La autoorganización es la habilidad de un sistema de incrementar su orden por medio de las interacciones de sus componentes. Por ejemplo, un cardumen de peces o una parvada de aves generan patrones, es decir, cierta organización, a partir de las interacciones locales entre distintos animales. Y estos patrones están muy lejos de ser aleatorios. Otro ejemplo de autoorganización es la sincronización de algunas especies de luciérnagas. En este caso, cada macho parpadea con cierta frecuencia, intentando atraer a la hembra. Sin embargo, tendrán más éxito si parpadean de manera coordinada. Las luciérnagas empiezan a ajustar sus parpadeos con el de sus vecinos y pronto árboles completos parpadean al unísono, lo cual permite ver a las luciérnagas desde distancias donde no sería posible verlas de manera individual. En estos ejemplos no hay un control centralizado. El control, o más bien la organización, se logra a partir de las interacciones locales. Podemos relacionar a la autoorganización con la retroalimentación negativa, ya que ésta reduce cambios, lo cual implica un mayor orden. De esta manera, es posible usar la autoorganización para guiar el comportamiento de sistemas que se encuentran en entornos dinámicos y cambiantes, ya que se pueden regular las interacciones de los componentes y así lograr una adaptación a cambios que son difíciles de predecir.
Podemos usar la información de Shannon también para medir la autoorganización, ya que la información mide el cambio y la autoorganización lo reduce. En otras palabras, la autoorganización puede ser el inverso de la información y por lo tanto de la emergencia. Por ejemplo, la autoorganización será máxima cuando no haya cambios, como en un cristal. La estructura es tan regular que es predecible. Por otra parte, la autoorganización será mínima cuando haya cambios constantes, ya que los patrones que haya se perderán y no encontraremos regularidad alguna. Podemos ver que la emergencia genera novedad y la autoorganización genera estructura. Podemos combinar estas dos para definir complejidad. Hay docenas de definiciones y medidas de complejidad. Muchas de ellas ven a la complejidad como un balance entre el orden y el caos, entre la estabilidad y el cambio. Por ejemplo, los sistemas vivos requieren de cierta estructura, pero también de cierto cambio. Si hubiese solo estructura, en otras palabras una autoorganización muy elevada, no sería posible la evolución, la adaptación y el aprendizaje. En el otro extremo, si hubiese cambio constante, en otras palabras una emergencia muy elevada, no se podrían mantener los patrones que caracterizan a la vida. La vida requiere de un balance entre la estabilidad, autoorganización, y la variabilidad, o bien emergencia. Si definimos a la complejidad como un balance entre emergencia y autoorganización, lo cual se puede obtener con la multiplicación, podemos usar también la información de Shannon para medir complejidad. En casos extremos, cuando haya mucho cambio o nada de cambio, la complejidad sería 0 y la complejidad sería máxima para casos intermedios, donde hay espacio para mantener ciertos patrones, pero también para obtener cierta novedad. El balance necesario para lograr un valor alto de complejidad puede lograrse combinando distintos tipos de retroalimentación. Si un sistema es muy estático, podemos usar la retroalimentación positiva para incrementar su variabilidad. Por otra parte, si un sistema cambia constantemente, podemos utilizar la retroalimentación negativa para incrementar su estabilidad. Podemos relacionar la complejidad con la ley de la variedad requerida, de manera similar a la que un controlador requiere tener por lo menos la misma variedad que aquello que intenta controlar. Un sistema requiere de una complejidad equivalente a la complejidad de su entorno para lograr su sustentabilidad. Si la complejidad del entorno es mayor a la complejidad del sistema, los cambios en el sistema estarán determinados principalmente por los cambios en el entorno. Cuando un sistema logra tener una complejidad mayor a la de su entorno, le permite influir en su propia dinámica más de lo que influye su entorno. Esto le da cierto grado de autonomía, lo cual es deseable en los sistemas que construimos y está presente en los sistemas vivos. Ya que la complejidad requerida de un sistema depende de la complejidad de su entorno, no hay solo una manera de lograr esta complejidad requerida. Para empezar, podríamos incrementar la complejidad del sistema, pero también podemos reducir la complejidad del entorno. Por otra parte, si un sistema es frágil, esto quiere decir que el cambio lo daña. Podemos incrementar la autoorganización para preservar la integridad del sistema. Por otra parte, si un sistema es antifrágil, el cambio le beneficia. En este caso, podemos incrementar la emergencia para mejorar o por lo menos mantener su funcionalidad. Por ejemplo, el ejercicio en cierta medida nos beneficia. Si un sistema es robusto, esto quiere decir que puede mantener su funcionalidad. Esto implica que no es necesario incrementar su complejidad. Por ejemplo, un ecosistema prístino no requiere nuestra intervención para perdurar. En este módulo vimos distintos tipos de sistemas y qué tipo de relaciones puede haber entre ellos. También mencionamos a las redes que nos ayudan a ver la relación que existe entre los nodos de un sistema, la dinámica y retroalimentación que pueden existir entre los componentes, así como la fragilidad, robustez y antifragilidad que pueden tener los sistemas dependiendo de la información que manejen, al igual que su emergencia y autoorganización.